Bueno, seguimos esta noche en Somos Debate con los candidatos, seguimos conversando con cada uno de ellos, son los temas de campaña los que nos ocupan esta noche y con candidatos a diputados nacionales, en este caso una candidata a diputada nacional y desde el Frente Justicialista podríamos decir la candidata a diputada nacional que ofrece Santa Fe en la lista. Sí, porque los tres. ¿Cómo estamos, Patricia? Bien, Patricia bien, Munier, secretaria general de SADOP, además, una figura conocida en el plano local. ¿Todo bien, Patricia, en campaña a esta altura? Todo bien, en campaña, sí. En realidad estamos trabajando de la misma manera que hicimos para las PASO, recorriendo toda la provincia de Santa Fe, a lo largo y a lo ancho, conversando con la gente, planteando las inquietudes, la gente nos cuenta la situación que está viviendo, que es muy preocupante, hablando con trabajadores, jubilados, estudiantes, con los distintos colectivos, para conocer en profundidad su realidad y la gente que nos plantea algunas inquietudes Como por ejemplo, ¿cuáles son las inquietudes que les plantea la gente? La situación económica es la situación que más afecta a la gente. Todo el mundo habla de la situación económica. Los trabajadores que tienen trabajo no llegan a fin de mes, el que no tiene, el que lo ha perdido, no tiene perspectiva o esperanzas de resolver esa situación a corto plazo. Los jubilados plantean la inquietud respecto de la pensión. Por un lado, la atención en PAMI, que se han visto reducidos no solamente la atención médica, sino también el tema del tratamiento con medicamentos. Y obviamente hay una preocupación fuerte, sí, de todos los trabajadores del sector público respecto a la caja de jubilaciones. Sí, sí. Es un tema recurrente la caja de jubilaciones de la provincia. Todos los años se está hablando. El año pasado se hablaba porque se suponía, había un supuesto déficit. Este año porque el gobierno nacional pretende que las provincias que no permitieron el traspaso de sus cajas previsionales a la nación, pretende que esas provincias se encuadren, digamos, de alguna manera, a través de un proyecto que ellos le llaman armonización, pero que en realidad es la adaptación del régimen previsional provincial a los requisitos nacionales. En el caso de la provincia de Santa Fe, implicaría que desaparecería el 82% móvil, que habría que tener más edad para jubilarse, más años de servicio y un aumento en el aporte personal. Esas son las cuestiones que, de acceder la provincia de Santa Fe a esa armonización que pretende el gobierno nacional, esas son las consecuencias que tendríamos. Patricia, si accedía a una banca de diputada nacional a partir del 11 de diciembre, ¿cuáles serían los ejes sobre los cuales estaría dispuesta a trabajar primero? ¿Cuáles considera que son las prioridades sobre las cuales hay que trabajar primero desde el Congreso de la Nación? Nosotros durante toda la campaña hemos dicho que el primer proyecto que vamos a presentar es el congelamiento de tarifas, porque los ciudadanos se tuvieron que hacer cargo en el 2016 y 2017 de eso. Pretendemos que sea el gobierno nacional quien lo haga. En lo personal, obviamente que me interesaría trabajar fundamentalmente en toda la legislación que tenga que ver con los derechos de los trabajadores. Es el sector de donde uno viene, digamos, de la actividad gremial. Sobre todo, fundamentalmente, porque falta normativa que proteja todavía aún más a los trabajadores y sobre todo para sostener lo que hay, porque los trabajadores, con esta política de ajuste del gobierno de Macri, hemos perdido muchos derechos y nos preocupa mucho la posibilidad que plantea el gobierno nacional de una reforma laboral. En esa propuesta de reforma laboral del gobierno nacional, esto implicaría la pérdida de muchos derechos de los trabajadores, que fueron derechos que no se consiguieron de un día para otro, se consiguió durante muchos años. En la normativa laboral, las mujeres tenemos un capítulo especial, porque hay una protección especial, por ejemplo, para la mujer trabajadora. Si tomamos en cuenta lo que pasó en Brasil, la reforma laboral tira abajo, digamos, derriba todos los derechos conseguidos para las mujeres trabajadoras y para los trabajadores en general. Y nos preocupa mucho esa cuestión, porque me parece que desde el Congreso se puede frenar cualquier intención que haya de reforma laboral,
reforma previsional y demás que afecte directamente el bolsillo del trabajador. Patricia, le hago una pregunta que tiene que ver con la lista del Frente Justicialista. En la elección primaria, que se superó en agosto, había una gran diferencia conceptual entre los postulados de Agustín Rossi y los postulados de Alejandra Rodenas. Esa diferencia conceptual se superó para afrontar ahora la elección general. Estuvo Alejandra Rodenas allí, en esa misma silla donde usted está sentada hace un par de programas. Y ella nos aseguraba que sí, que había matices en la lista, pero que evidentemente se habían superado diferencias. Había diferencias conceptuales importantes, realmente, entre los postulados de los dos. Había algunas diferencias. Nosotros en las PASO nos definimos como una lista claramente opositora, que en eso coincidimos también con el espacio nuevo espacio santafesino, pero además sumamos la cuestión de la reivindicación de los 12 años de kirchnerismo, claramente. Pero no había terminado el domingo, el 13 de agosto, cuando quienes encabezaban las dos listas, Alejandra Rodenas y Agustín Rossi, conversaron. Alejandra lo llamó muy gentilmente a Rossi y se puso a disposición para trabajar juntos. Me parece que esto tiene que ver con el mandato del Congreso Provincial del Justicialismo, donde se planteó un trabajo en unidad. Y hemos trabajado en toda esta campaña juntos, hemos participado de presentaciones de lista, hemos intercambiado ideas, cada uno tiene algún sector en especial que conoce, entonces, yo aporto lo que conozco de educación, de cuestiones laborales y demás, pero hemos trabajado en conjunto y me parece que podemos seguir haciéndolo tranquilamente, no solamente hasta el 22, sino después. Cuando mencionaba recién el kirchnerismo, evidentemente se ha cubierto una etapa en el país durante el kirchnerismo. ¿Ustedes han hecho así alguna especie de autocrítica sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con las investigaciones, con todo lo que se ha llevado adelante, de todos estos casos judiciales que hubo, el caso Lázaro Báez, todo esto que ha golpeado muy duro al kirchnerismo a nivel nacional y que inclusive le ha hecho perder una buena parte del caudal electoral que tenía, ¿no? Recordemos que aquel 54% de Cristina Fernández hace algunos años a este caudal de votos que hoy le hacen en alguna medida estar disputando voto a voto un bastión como era la provincia de Buenos Aires. ¿Han hecho ustedes alguna autocrítica, alguna mirada interna, alguna introspección de todo esto? A ver, la diferencia de porcentaje tiene que ver también con los sectores, una cosa es una elección nacional y otra cosa es una elección provincial. Nosotros lo que planteamos, cuando conversamos con la gente no nos plantean esas cuestiones porque, insisto, la situación económica es lo que más preocupa, pero lo que nosotros planteamos es todo en manos de la justicia tiene que actuar y los responsables se tendrán que hacer cargo de la situación, como cada uno nos hacemos cargo de todo en nuestras vidas, ¿no? Pero nosotros, más allá de esa cuestión, lo que nosotros hemos reivindicado son los postulados que fundamentalmente implicaron un crecimiento y un aumento de derechos en muchos sectores que estaban absolutamente olvidados. Nosotros como docentes, por ejemplo, lo vemos claramente lo que significó la asignación universal por hijo en el ingreso, sostenimiento y permanencia de muchos chicos y chicas en las escuelas. Entonces, lo que sostenemos es eso, los principios que tienen que ver con los principios que firmamos en las presentaciones de lista de defensa de la industria nacional, de las economías regionales, de la escuela pública. ¿Qué mirada hay del gobierno de la provincia de Santa Fe desde candidatos a bancas que van a tener que estar en el Congreso de la Nación observando lo que está pasando en la provincia, ¿no? Bueno, nosotros, no hemos tenido muchas oportunidades de encuentros como candidatos. Yo lo puedo decir sí, como dirigente gremial, la relación que tenemos con el gremio a través de la paritaria docente, que este año puntualmente se ha destacado del ámbito nacional, porque en la nación no hubo paritaria, reprimieron a los docentes, en la provincia hubo paritaria y hubo posibilidad de diálogo. Me parece que en eso es un avance. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la política provincial que nosotros no estamos de acuerdo. Recorriendo la provincia uno ve cómo, por ejemplo, nuestro norte sigue siendo un norte olvidado, cómo pide la gente obras importantes, obras de gas, obras de infraestructura, rutas y demás. Me parece que en eso hay que profundizar claramente y que esperemos que lo que hemos visto, que se han estado inaugurando obras con motivo seguramente de la campaña, esperemos que no sea una actitud que termine el 22 de octubre, sino que
se pueda avanzar, pero en realidad hay necesidad en la gente de que el gobierno provincial le preste atención. Hay muchos, hemos visto en grandes ciudades que parecen muy pujantes, como Rafael y Reconquista, por ejemplo, barrios populares carentes de todo, digamos, ¿no? De servicios, de infraestructura, incluso de organización urbana y demás, ¿no? Entonces me parece que falta ahí muchas políticas públicas que tengan que ver con la salud, con la educación, con la seguridad. Hablando de seguridad, ¿cómo están mirando todo esto que está pasando en torno a la policía de la provincia? Con mucha preocupación, porque en realidad esto no es nuevo, esto ya viene de hace mucho tiempo y entonces entendemos que tiene que haber políticas claras en ese sentido. A los docentes nos preguntan cómo vemos este tema de las famosas amenazas de bombas en las escuelas y digamos, lo primero que aparece es el gasto que tiene la policía en los operativos de evacuación y en realidad digamos, a nosotros nos preocupa la conducta. Si es cierto que son alumnos los que hacen ese tipo de cosas, me parece que no es un tema que tenga que ver con lo policial, sino con hablar, conversar, reflexionar, analizar con los chicos qué es lo que está pasando. En realidad, la gente lo primero que dijo es, bueno, a la provincia le sale tanta plata los operativos de evacuación. Y me parece que en eso tiene que intervenir el gobierno provincial y, por lo menos, en las investigaciones llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, me queda una última pregunta porque se nos va el tiempo, Patricia, breve. ¿Cómo miran el proyecto de ley de educación que se está trabajando en la legislatura santafesina? Nosotros no hemos tenido una participación activa como hubiéramos querido, obviamente, desde los gremios docentes. Hay una intención de un proyecto por parte del gobierno provincial, hubo varios en la provincia que se unificó en uno solo, pero según en palabras de los diputados, es un proyecto conversable, digamos. A nosotros lo que nos parece es que no hay necesidad de apurar los tiempos. Todo el mundo está diciendo en noviembre tenemos ley, terminamos el 2017 con ley provincial. Una ley que estructure y garantice el sistema educativo en la provincia de Santa Fe no es una ley que se pueda conversar en un par de días, debería ser ampliamente debatida, ampliamente consensuada fundamentalmente para llegar a ser una ley que después obviamente pueda ser sancionada y cumplida. Nosotros lo que planteamos es que la Ley Provincial de Educación debe respetar todos los preceptos y los derechos contenidos en la Ley de Educación Nacional. De la Ley de Educación Nacional, para adelante, sí, pero para atrás implicaría un retroceso. Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde ya, por supuesto, como a todos los candidatos, les deseamos suerte también para los comicios del 22 y la ciudadanía seguirá seguramente atentamente todo lo que acontecerá en esta fecha, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, con Patricia Munier hemos cerrado otro bloque. Vamos a compartir más temas, más allá de la política en un instante, para seguir desarrollando esta edición de Somos Debate. Ya volvemos.